Al principio, apareció un joven, de pie en silencio, mientras una misteriosa mujer se acercaba. Le puso la mano en la mejilla con suavidad, llamándolo Nori y Nori con una voz suave y emotiva. El chico la miró confundido, con la mente acelerada. No tenía ni idea de quién era ni por qué le resultaba tan familiar. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer rompió a llorar de repente, sus sollozos resonaron en el silencio. Y entonces, sin previo aviso, le clavó un cuchillo en el pecho. La mente del chico se paralizó. ¿De verdad lo había apuñalado? Sintió el dolor agudo, el calor de la sangre. Pero aún más desconcertante era su dolor. ¿Por qué lloraba mientras lo lastimaba? ¿Y cómo sabía su nombre? En un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió. Ahora, ese mismo chico estaba en un aula, con la cabeza apoyada en el escritorio. Se llamaba Inori Takafuji, un estudiante de 17 años. Lo que acababa de ocurrir era, en realidad, un sueño. Despertando de golpe, Inori se incorporó, su mente se detuvo en las vívidas imágenes. ¿Fue solo un sueño? Era un día cualquiera en la escuela. Profesores llorones en guerra de otro mundo. Todo parecía normal. El aula bullía con la charla habitual. Los estudiantes se acomodaban. Nada fuera de lo normal, o eso parecía. De repente, una extraña y poderosa aura surgió de la nada, inundando la sala con una luz radiante y pulsante. Su fuerza dejó a todos los estudiantes paralizados. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la luz lo envolvió todo. Cuando se desvaneció, el aula se había desvanecido. Ahora estaban en un vasto espacio blanco brillante, vacío e infinito. La confusión y el miedo se extendieron rápidamente. Ninguno de ellos entendía dónde estaban ni qué acababa de suceder. Una mujer apareció, flotando grácilmente en el aire, su presencia divina. Instó a los estudiantes a mantener la calma y los tranquilizó. Este lugar, explicó, era la grieta del mundo, el cruce de las almas. Se reveló como una diosa. Habían sido invocados de su mundo. Elegidos para convertirse en héroes destinados a derrotar al señor demonio que amenazaba su reino. Los estudiantes estaban atónitos. Palabras como diosa, pulgares, héroes y teletransportación resonaban en su mente mientras intentaban comprender la situación. La diosa continuó diciendo que ahora serían transportados al reino de Ijn, una nación en Ver, un mundo de espada y brujería. Mientras hablaba, Inori lo procesaba todo en silencio. Esto es igual a las historias que he leído, pensó. Magia, reinos, señores demoníacos. Me resultaba demasiado familiar. La diosa explicó que su tiempo juntos era corto. Pronto, ya no estarían en su lugar. Pero antes de irse, les otorgó a cada uno un poder especial adaptado a su camino. Estos dones estaban destinados a ayudarlos a sobrevivir y encontrar su propósito. Los instó a resistir la tentación del poder y a seguir el camino recto, bendecidos por la luz y la fortuna. Momentos después, se encontraron dentro de un majestuoso palacio, ornamentado y lleno de nobleza. Un gran trono se alzaba imponente, ocupado por un rey digno. La diosa anunció con orgullo la llegada de los héroes convocados. La sala estalló en aplausos. El rey se puso de pie y pidió silencio. Recibió a los estudiantes con gracia y respeto, presentándose como Risen, soberano del reino de Yen. Con tono solemne, le suplicó que derrotaran al señor demonio que amenazaba con destruir su mundo. En su honor, todos en la sala hicieron una profunda reverencia a los estudiantes. Inori observó la ceremonia, sorprendido por la grandeza y el respeto que recibían. ¡Qué gran bienvenida!, pensó. Un estudiante, abrumado, preguntó cortésmente al rey si podían regresar a su mundo y si había alguna forma de regresar. La diosa, ahora conocida como Santa Isia, respondió. Confirmó que cuando saliera la luna llena dentro de un mes, tendrían la oportunidad de regresar. Quienes no desearan luchar podrían permanecer en el palacio a salvo hasta entonces. El alivio se extendió por el grupo. Agradecieron saber que tenían una opción. Inori reflexionó en voz baja que se sentía más como una experiencia turística que como una misión mortal. Algunas chicas preguntaron si el tiempo pasaría en su mundo mientras estuvieran aquí. Las santas respondieron que el tiempo no pasaría en casa. Su desaparición pasaría desapercibida. Sería como si nunca se hubieran ido. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Surgieron rumores de duda. ¿Cuál es el truco?, se preguntaban algunos. Sin embargo, la santa volvió a hablar con sinceridad. Su mundo corría grave peligro. Necesitaban ayuda.
Desesperada, les pidió que lucharan contra las fuerzas oscuras. Inori, escuchando, pensó que este era el momento en que un héroe de voluntad fuerte daría un paso al frente e inspiraría a los demás a emprender la misión, pero nadie lo hizo. Su clase estaba llena de estudiantes comunes y corrientes. No había un líder claro entre ellos. Un estudiante pidió, vacilante, tiempo para pensar. La petición era comprensible. Todo era demasiado repentino. El rey les concedió un mes para decidir si se quedaban y se convertían en héroes o regresaban a casa. Por ahora, los animó a disfrutar del festín preparado en su honor. La emoción regresó a los estudiantes. Acababa de decir festín, susurró alguien. Inori sonrió para sí mismo. La hospitalidad superó con creces sus expectativas. Ansiaba probar la comida de este mundo de fantasía. Se preguntó qué tipo de ingredientes mágicos y sabores exóticos los aguardaban. Entonces, inesperadamente, brillantes símbolos mágicos se formaron bajo los pies de Anori. Reconoció la misma aura que los había transportado antes. Supuso que los estaban trasladando a una nueva habitación, tal vez al salón de baile. Deseó que la tierra tuviera un transporte tan conveniente, incluso imaginó que estos hechizos se usaban para recolectar comida de todo el mundo. Su mente regresó al festín. No puedo esperar a comer. Pero antes de que pudiera moverse, alguien lo notó. Inori, ¿por qué eres el único?, comenzó el estudiante. Inori bajó la mirada y se dio cuenta de que el aura mágica lo había rodeado solo a él. Nadie más estaba siendo teletransportado. De repente, todo se desvaneció una vez más. Estaba de vuelta en el vasto espacio blanco, igual que antes. Una sensación de déjà vu lo golpeó. Y entonces la diosa reapareció. Comenzó a hablar de nuevo. Al igual que la primera vez, Inori la miró y habló, reconociéndola. La diosa hizo una pausa, sorprendida. Ella también lo reconoció. Le preguntó por qué había vuelto, recordándole que hacía poco se había ido con sus compañeros. Inori respondió simplemente, sí, lo había hecho. La diosa permaneció allí, atónita y en silencio, con la expresión congelada por la incredulidad. Murmuró entre dientes, visiblemente desconcertada por el extraño fenómeno que se desarrollaba ante ella. Nada de esto tenía sentido para ella. Inori, aún confundido, le preguntó si estaba a punto de ser convocado a otro lugar. La diosa respondió, aunque vagamente, que probablemente sí. Con un suspiro de cansancio, le recordó que, según las reglas cósmicas, debía darle otro regalo. Admitió no tener ni idea de lo que estaba pasando y simplemente le deseó buena suerte con un tono de impotencia. Inori no pudo evitar pensar en lo irresponsable que estaba haciendo en una situación tan grave. Al bajar la vista, notó algo extraño. El círculo mágico bajo él era diferente. Este brillaba amarillo en lugar de morado, y los símbolos grabados en su interior seguían un patrón completamente distinto. Algo estaba cambiando. De repente, su entorno se transformó. Recuperó la conciencia, solo para encontrarse atado con fuerza dentro de lo que parecía un frío centro de investigación clínica. A su alrededor había dos médicos desconocidos, ambos con batas blancas y expresión impasible. Inori dejó de pensar, decidiendo que no era momento de entrar en pánico. Sin embargo, el médico mayor lo miró y anunció que la invocación se había completado. El segundo médico asintió y sugirió con indiferencia, nombrando al recién llegado como el sujeto 12. Había una excitación inquietante en sus voces. El primer médico asintió, diciendo que tenía un buen presentimiento sobre este. A Nori se le encogió el corazón. Estas personas no lo veían como una persona. Lo veían como un objeto. Su estómago se revolvió de miedo. Los dos médicos intercambiaron sonrisas torcidas y luego declararon que el experimento comenzaría. Procederían lenta y cuidadosamente, saboreando cada paso. Fue en ese momento que Inori se dio cuenta de que podría estar lidiando con una versión real del Dr. Frankenstein y su inquietante asistente, Igor. Toda la escena parecía una pesadilla envuelta en locura. Mientras Frankenstein daba un paso al frente, levantó un bisturí y lo apuntó al rostro de Anori. Reflexionó en voz alta sobre el legendario ojo demoníaco que se decía se otorgaba a quienes eran invocados de otros mundos, y su misión de demostrar que no era un mito. La mente de Nori encajó, ese era el misterioso don que había recibido, el ojo demoníaco. El Dr. Frankenstein intentó dormirlo mediante una forma avanzada de hipnosis mágica, asegurándose de que Nori no se resistiera, pero el hechizo falló. Anori permaneció completamente despierto. El doctor jadeó, incrédulo.
¿cómo es que el hechizo no funciona?, balbuceó Igor, temblando ligeramente. Reveló algo asombroso. El ojo derecho de Enori era el ojo demoníaco de la visión, mientras que el izquierdo era el ojo demoníaco de los círculos mágicos. Frankenstein se quedó atónito. Un sujeto que poseyera no uno, sino dos poderosos ojos demoníacos era algo inaudito. Habían encontrado oro. Sin dudarlo, Frankenstein decidió que continuarían el experimento sin sedación. Igor accedió obedientemente. El pánico de Anori aumentó. ¿En serio iban a abrirlo en canal estando completamente consciente? Esto no era ciencia. Era pura tortura sádica. Tenía que actuar rápido. Tal vez podría usar sus ojos demoníacos para escapar. Luchó contra sus ataduras. Y de repente, una aura poderosa surgió bajo sus pies. El resplandor familiar insinuó un cambio espacial. La comprensión lo golpeó. Estaba siendo invocado de nuevo, regresando al lugar donde conoció a la diosa. Reapareció en ese reino etéreo. La diosa lo miró más divertida que sorprendida, preguntándole sarcásticamente si le gustaba. Inori desestimó sus bromas, explicando que no tenía ni idea de por qué seguía sucediendo esto. La diosa admitió que era la primera persona en experimentar invocaciones tan repetidas. Prometió investigar y avisarle si alguna vez regresaba. Inori observó su comportamiento, así que así era como realmente hablaba. Casual, incluso juguetona. También notó que casi dijo cuando regresaría. Ese pequeño desliz lo hizo reflexionar. Pronto se encontró en otro mundo extraño. Allí se encontró con una mujer noble y una mujer alta y elegante que parecía ser una elfa. Inmediatamente lo juzgaron erróneamente como una especie de bestia invocada e intentaron atarlo a un pacto de servidumbre. Antes de que pudieran completar el ritual, Enori desapareció de nuevo, reapareciendo ante la diosa. Riendo, la saludó una vez más. La diosa estaba exasperada y fascinada a la vez. Luchando por comprender cómo seguía sucediendo esto. Decidió ir al grano. Explicó que los humanos con almas inusualmente fuertes eran los únicos capaces de sobrevivir a la invocación dimensional. Inori, al parecer, poseía una de las almas más fuertes que jamás había visto. Eso lo hacía extremadamente raro y valioso en todos los mundos. Todavía desconcertado, Anori insistió en que solo era un estudiante normal de preparatoria, nada especial. La diosa aclaró que la fuerza de un alma no estaba determinada por la virtud o la bondad, sino por la fuerza del ego, el inquebrantable sentido de sí mismo. Le dijo que la invocación interminable solo se detendría una vez que su alma estuviera debidamente anclada a un mundo, quizás mediante un pacto heroico. Pero eso no sucedió. En su cuarta invocación, recibió otro don misterioso. Intentó formar un pacto heroico en ese mundo, con la esperanza de atar su alma y detener finalmente el ciclo. Pero justo cuando estaba a punto de completar el ritual, el círculo de invocación se activó de nuevo. La quinta vez, fue invocado mediante magia negra. Esta vez, el don que recibió fue de naturaleza más oscura. Y entonces llegó la sexta invocación, donde se convirtió en un demonio. Tras ver el camino que había tomado su viaje, la diosa lo miró con una mezcla de asombro e incredulidad. Se había vuelto absurdamente poderoso. Inori asintió, aunque con algo de cansancio, confesó que sentía que la siguiente invocación sería finalmente la última. Al oír eso, la diosa decidió combinar todas sus habilidades en una sola forma antes de enviarlo de nuevo. Le indicó que comprobara su estado en el otro mundo con su ojo derecho. Le mostraría todo lo que necesitaba saber. Una vez más, Inori fue convocado. Esta vez se encontró dentro de un majestuoso castillo. Otros 3 estudiantes de preparatoria estaban cerca, Rito Sensaki, Tamaki Karasawa y Aoi Soji. Parecían tener más o menos su edad y hablaban entre ellos como si se conocieran de toda la vida. En otra parte del castillo, el rey expresó su confusión. Se suponía que solo llegarían 3 estudiantes, pero de alguna manera, 4 habían aparecido. Al observar todo, Inori se dio cuenta de que todos habían sido convocados al mismo tiempo. Como los otros 3 estudiantes se llamaban por su nombre, era obvio que ya se conocían. Eso solo significaba una cosa: él era el forastero. El indeseado desalmado. El rey se inclinó hacia adelante. Su expresión se llenó de incredulidad. Parecía evidente. 3 de los convocados eran héroes indiscutibles. Pero el cuarto, Inori, parecía no ser más que una persona normal que había quedado atrapada accidentalmente en el ritual. Inori confirmó la sospecha con silenciosa resignación. El rey luchó por aceptarlo.
Algo así nunca había sucedido en la historia de su reino. Justo entonces, una voz imponente cortó el aire. La princesa del reino se acercó, con porte orgulloso y ojos que brillaban de autoridad. Se presentó como la primera princesa, la que había convocado a los héroes con una sonrisa petulante. Les recordó que le agradecieran su nuevo estatus. Inori la miró y suspiró para sus adentros. Era justo lo que toda fantasía cliché necesitaba, el arquetipo de princesa pomposa. Con un toque teatral, les dio la bienvenida al reino del sol naciente. Les explicó la estructura del mundo que los rodeaba, humanos, semihumanos y demonios. Los humanos llevaban mucho tiempo en conflicto con la raza demoníaca. Recientemente, el Señor de los Demonios había unido a los demonios bajo un mismo estandarte, creando una nación propia y lanzando invasiones a territorios humanos. En respuesta, el Imperio Humano de Mar, un reino aliado, solicitó ayuda urgente. La única forma de convocar héroes era a través de mujeres de sangre real, y eso la convertía en la única candidata para llevar a cabo el ritual. Su gran plan era formar un ejército de élite compuesto enteramente por héroes invocados, cada uno entrenado en reinos separados antes de reunirse para luchar bajo un mismo estandarte. Le pareció brillante. Inori, sin embargo, no podía quitarse de encima la inquietud. ¿Cuántos héroes pretendía invocar? Temía que se convirtieran en soldados desechables en su gran estrategia. Ella proclamó con orgullo que estos 4 representarían el reino del sol naciente. Esperaba que entrenaran más duro que nadie, se convirtieran en los más fuertes y finalmente derrotaran al señor demonio. Inori no pudo evitar burlarse por dentro. Incluso el nombre del reino le parecía absurdamente cursi. Rito planteó una pregunta seria. ¿Habría alguna forma de que regresaran a su propio mundo? La respuesta de la princesa fue cortante y tajante. No, no la había. El peso de esas palabras los golpeó con fuerza. Los 3 héroes parecían conmocionados, conscientes de la permanencia de su situación. La princesa, sin embargo, permaneció imperturbable, sugiriendo que deberían estar agradecidos. No todos tenían la oportunidad de convertirse en héroes. A Inori se le encogió el corazón. No había forma de regresar. Ya extrañaba la familiaridad del reino de Yen. Se tragó la incomodidad cuando el rey dio un paso al frente y les indicó que avanzaran. Cada uno se acercó a la antigua estela y posó la mano sobre ella. Una luz brillante estalló con cada bendición revelada. Rito Shinsaki recibió la ruptura de límites, un poder que insinuaba un potencial inexplotado. La bendición de Oi fue una conjuración de barrera, que brillaba con magia protectora. La afinidad de Tamaki Karasawa con el maná sugería una conexión innata con las fuerzas mágicas del mundo. Nori dio un paso al frente, vacilante, pero curioso. La estela se iluminó con un brillo más sutil. Su bendición, la detección. El rey lo anotó en silencio. Así que, después de todo, el chico sí tenía una bendición. Nori retrocedió, observando a los demás. Sus poderes gritaban ataque y defensa, perfectos para el combate. ¿Suyo? Parecía una habilidad de utilidad, algo que se le daría a un pícaro o explorador. No a un guerrero, no a un héroe. Los días transcurrieron en un torbellino de entrenamiento y pruebas. La aptitud física y mágica se medía con precisión despiadada. Rayito dominó las pruebas físicas con pura fuerza bruta, destrozando cada obstáculo en su camino. Aoi y Tamaki deslumbraron en las pruebas mágicas, con un control y un potencial inigualables. Inori descubrió que sí tenía alguna habilidad mágica. Pero en cuanto intentaba usarla, se desvanecía o se descontrolaba. Su control era deficiente. Peor aún, el examinador no veía potencial de crecimiento. Físicamente, era promedio en el mejor de los casos. De hecho, se sentía más débil que en la tierra. Respirando con dificultad, con el cuerpo dolorido, permaneció sentado en silencio, avergonzado de ser superado, especialmente por las chicas. Pero finalmente lo aceptó. Después de todo, eran héroes. Esa noche, fue invitado a la habitación de Rayuto junto con los demás. La habitación era espaciosa, mucho más grande que la suya. El grupo comenzó a discutir su siguiente paso, pero Inori estaba sentado solo en un rincón, silencioso y distante. Aoi la miró y le preguntó por qué lo habían invitado. Para ella, Inori era un tipo normal. Las palabras le dolieron. ¿De verdad lo veían así? Tamaki respondió con indiferencia. Ellos eran héroes. Él no. No pertenecía a la conversación. Anori permaneció sentado en silencio, su vergüenza aumentando.
Hablaba como si él ni siquiera estuviera presente. Aún así, él veía a través de su fría apariencia. Era el tipo de persona que se preocupaba, pero lo ocultaba tras palabras duras. Ryuto estuvo de acuerdo. Era cierto. Inori carecía de las habilidades y la fuerza que ellos poseían. Necesitaría protección solo para sobrevivir, especialmente de alguien como Arobi, el hombre de la barrera. Asentí suavemente, su tono amable contrastaba con el de Tamaki. Inori los observaba. A diferencia de Tamaki, Aoi y Ryuto eran tranquilos y considerados. A Aoi en particular, sus expresiones faciales eran sutiles y amables, y todos eran fuertes, capaces y guapos. Menuda vida, pensó con una mezcla de asombro y envidia. Tamaki planteó una pregunta. ¿Deberían quedarse allí? Inori respondió rápidamente. Por supuesto. El rey no los había tratado bien hasta ahora, no había razón para irse. Más tarde, garabateó en voz baja en su cuaderno, están espiando. No digas nada que levante sospechas. Luego añadió con un dejo de orgullo que podían agradecerle su bendición. Los demás lo miraron con los ojos abiertos de sorpresa. Anori sonrió para sí mismo. Parecía que acababa de conseguir su primera victoria. La mente de Inori estaba a 1000 por hora. Su don especial, la detección, estaba resultando mucho más útil de lo que jamás había imaginado. Le permitía percibir la vida a su alrededor, detectando incluso el más leve rastro de movimiento y presencia. En ese momento, podía sentirlo con claridad. Alguien estaba de pie junto a la puerta, escuchando. Entrecerró los ojos. Eso no estaba bien. Ya habían despedido a todas las criadas asignadas a ese pasillo, lo que significaba que quienquiera que estuviera afuera no debía estar allí. Podría ser una criada que había regresado sin permiso o alguien más, alguien que pretendía escuchar a escondidas. Sin perder tiempo, Inori garabateó rápidamente un mensaje en su cuaderno. Sin saber si alguien lo leería o entendería, pero no había tiempo para dudar. Le pidió a Kurt a través de la nota que creara una barrera insonorizada a su alrededor. Aoi respondió sin dudarlo. Dio un paso adelante, concentrando su energía, e invocó un campo mágico insonorizante alrededor de la habitación. Un suave soplo brilló por un instante, y el mundo exterior se silenció al instante. Informó al grupo que estaba funcionando, pero los instó a darse prisa. Su magia aún era inestable. Era nueva en este tipo de hechizo y no podía mantenerlo por mucho tiempo. Ryuto estaba visiblemente impresionado. Sus ojos se iluminaron de admiración mientras la elogiaba, llamándola increíble y la mejor entre ellos. Aoi se sonrojó levemente, sonriendo ante el cumplido. Agradecida por el reconocimiento. Al observar el intercambio, Inori solo pudo suspirar para sus adentros. ¿En serio? Ryuto estaba coqueteando en un momento como este. Tamaki se cruzó de brazos y expresó la pregunta que había estado flotando en el aire. ¿Por qué alguien los espiaba? ¿Qué ganaba el reino monitoreando a un grupo de héroes invocados? La expresión de Ryuto se volvió seria. Les recordó que las bendiciones otorgadas a héroes como los suyos podían ser increíblemente poderosas. Si tales habilidades caían en las manos equivocadas, podrían poner en peligro el reino, incluso el mundo. Así que no era de extrañar que alguien los estuviera vigilando de cerca. La frustración de Tamaki se desbordó. Gritó que el reino ni siquiera les pidió su consentimiento antes de invocarlos. Los habían arrastrado hasta allí sin ninguna explicación, sin opción. Inori, aún tranquilo pero pensativo, añadió que el reino parecía desesperado. Admitió que no podía decir nada con certeza. Apenas entendía este mundo, pero las señales de decadencia estaban por todas partes. El rey hacía demasiadas apariciones públicas. No debería haber sido tan fácil conocer a un monarca. Incluso los guardias y sirvientes del palacio eran demasiado escasos. Todo apuntaba a un reino frágil que luchaba por mantener su imagen. Tamaki asintió lentamente. Ella también lo había notado, pero la comida que le sirvieron les había parecido rica, cara y sabrosa. Tal vez las cosas no estaban tan mal como parecían. Recordaba el sabor con claridad. No era extravagante, pero estaba generosamente sazonada con ajo y especias. Inori casi sintió náuseas al recordarlo. Delicioso. Esa comida le había sentado fatal. Ryuto planteó otro punto. La habitación en la que se alojaban no se parecía en nada a la cámara de un héroe. Parecía más bien el aposento de un sirviente. Simple y sin ningún atractivo.
Enori admitió para sus adentros que aún era más grande que su habitación en Japón. Eso decía mucho. Tal vez el rey no observaba cómo reaccionaban a su alojamiento para ver que también se adaptaban. En todo caso, los bajos estándares del reino de Yen, donde había sido invocado anteriormente, le daban una mejor idea de comparación. Hablando en voz alta, Anori dijo que, dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas, podrían verse obligados a abandonar este reino. Si llegaba el caso, podría usar su capacidad de detección para evitar a los guardias y escabullirse. Pero escapar era solo la mitad del problema. Aún tendrían que encontrar la manera de regresar a su propio mundo. Recordó las palabras de la primera princesa. No había forma de volver a casa. Pero existía la posibilidad de que estuviera mintiendo, ocultando la verdad o el método. En cualquier caso, irse no sería fácil. Ryuto estuvo de acuerdo. Todavía estaban demasiado débiles, seguían en la oscuridad. Por ahora, no tenían más opción que observar y esperar pacientemente una oportunidad. En ese momento, Tamaki se acercó a Anori, entrecerrando los ojos. Señaló que su ojo izquierdo se veía extraño. ¿Amarillo? ¿Por qué era de ese color? La pregunta impactó a Anori como un rayo. El pánico lo invadió. ¿Cómo podía olvidarlo? Su ojo extraño, ese ojo amarillo. Distaba mucho de ser normal. En Japón, se consideraría extraño, sospechoso, incluso una clara señal de que algo raro le pasaba. Ria intervino rápidamente para defenderlo. Le dijo a Tamaki que todos tenían secretos, partes de sí mismos que no querían compartir. Aunque le pareciera extraño, debería dejar en paz a Enori. Que lo dejara en paz. Ella también se estaba adaptando a todo. Enori podía adivinar lo que pensaba Ryuto. Probablemente asumió que Enori era solo otro adolescente inquieto, alguien que fingía ser especial, con una lentilla de colores en un ojo. ¿Un chunibu? Alguien atrapado en una fantasía. Inori decidió seguirle la corriente. Mentalmente, declaró juguetonamente, contempla el poder del ojo místico. Más tarde esa noche, Inori se sentó en silencio en su habitación, reflexionando. Recordó algo importante. ¿Qué hacía exactamente este supuesto mal de ojo? Necesitaba saberlo. Se concentró en su interior, invocando mentalmente su pantalla de estado. Sus estadísticas aparecieron claramente frente a él. Su HP es 815, MP es 8367 STR, 956. Frunció el ceño. Estos números eran increíblemente altos. Entonces, ¿por qué se había desempeñado tan mal durante los exámenes físicos anteriores? Se movió a la pestaña de habilidades y comenzó a escanear. Allí estaban. Chico místico de poesía. Chico místico verdadero. Acero de habilidad. Gran detección de magia oscura. Miró la lista con sorpresa. Estas eran habilidades poderosas. Tenía sentido. Había sido invocado varias veces. Esta era su tercera invocación. Recordó su segunda invocación. Esa vez había sido traído al mundo no como un humano, sino como un monstruo de tipo humano. Su nombre completo entonces había sido Takafuji Enjore. Pertenecía a la raza de los demonios. Más específicamente, un vampiro del rango de varón. Era un demonio, un vampiro. La verdad lo golpeó duro. Los vampiros tenían un odio natural por la luz del sol. Durante el día, todas sus estadísticas se redujeron a solo una décima parte de su potencial. Su capacidad para usar habilidades se vio limitada. Eso lo explicaba todo. Por eso se había desplomado durante el examen físico. Se realizó durante el día. Y con la comida, volvió a sentir náuseas. El ajo le había dado un sabor repugnante. No era solo una preferencia personal. Era una reacción biológica. Al reflexionar aún más, recordó algo más. Cuando miró a Tamaki y Ryuto ese mismo día, sintió una atracción antinatural. Sus ojos se fijaron en la sangre que fluía bajo su piel, especialmente alrededor del cuello. El instinto de un vampiro. Había estado tan concentrado en usar la detección para detectar amenazas externas que no se había dado cuenta de lo que ocurría en su interior. Ese extraño ojo amarillo, esa identidad vampírica, le faltaban piezas importantes de su identidad. Necesitaba saber más. Se acabaron las suposiciones, se acabaron las pistas perdidas. Decidió revisar cuidadosamente cada habilidad que poseía y descubrir la verdad sobre sí mismo. Anori abrió su pantalla de estado y comenzó a examinar sus habilidades basadas en la inteligencia.
mientras las revisaba, los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Otra habilidad le permitía extraer energía mágica de los materiales circundantes y convertirla en formas utilizables, específicamente en armas. Esta era la creación de armas. Para probar esta nueva habilidad, Inori tomó una vela que estaba cerca. Concentrándose un momento, activó la habilidad y la vela brilló antes de solidificarse en un cuchillo afilado y elegante en su mano. La transformación fue instantánea, limpia, eficiente y poderosa. La observó con intriga, impresionado por su utilidad y potencial. A continuación, su mirada se dirigió al ojo rojo incrustado en su visión. Activó su modo de análisis. La pantalla proyectó una detallada lista de sus características. Los ojos místicos del poeta, detección absoluta de movimiento, medición absoluta, visión de larga distancia, visión microscópica, visión nocturna, análisis, clarividencia, discernimiento de ilusiones, visión ocular, memoria fotográfica, percepción de miradas externas. Estos ojos finalmente estaban sintonizados para ver más allá de la percepción normal. Podía rastrear el movimiento, ver a través de mentiras e incluso percibir auras mágicas a kilómetros de distancia. No era solo visión. Era perspicacia. Al enfocar su ojo amarillo, vio una nueva lista de habilidades bajo los ojos místicos de la muerte. Afirmaba ofrecer una percepción casi total, capaz de ver casi cualquier cosa que eludiera a su ojo rojo. El ojo izquierdo, llamado el verdadero ojo místico, albergaba un poder aún más profundo. Podía ver patrones arcanos, círculos mágicos, y esos círculos podían copiarse directamente en sus pupilas y activarse a voluntad. Las implicaciones de tal característica eran inmensas. Inori parpadeó lentamente, abrumado, pero intrigado. Decidió que se tomaría su tiempo para comprender la estructura mágica de este mundo más tarde. Por ahora, su enfoque estaría en la supervivencia y la adaptación. Sus ojos recorrieron el resto de sus habilidades mostradas en la interfaz. Ojo del poeta, ojo de la verdad, transmutación de armas, desdén del dios del sol, robo de habilidades, autoridad de clase varón y, de nuevo, detección. Con una leve sonrisa, Inori reconoció que muchas de estas habilidades seguían siendo un misterio. No podía comprender del todo sus efectos ni sus condiciones. Pero un aspecto estaba más claro ahora, el vampirismo. Entendía que si drenaba más sangre de la que un humano podría sobrevivir, la víctima se convertiría en un ghoul. Si esa víctima era virgen y consumía su sangre tras ser mordida, renacería como un vampiro bajo su control. Si no hacía nada, permanecería como ghoul. Pero si mataba al objetivo y teñía su cuerpo con su sangre, se convertiría en su sirviente, obediente y ligado a él. Si drenaba su sangre por completo, podría absorber sus recuerdos, adquiriendo conocimiento, experiencia e incluso habilidades. Una escalofriante comprensión se apoderó de él. No solo era poderoso. Era un monstruo. Al drenar por completo la esencia vital de un ser, podía heredar sus habilidades e incluso usarlas como propias. Su fuerza crecía exponencialmente por la noche. Era entonces cuando florecía todo su potencial. Con todo esto en mente, reconoció una verdad: sería increíblemente fuerte, pero antes de llegar a ese punto, necesitaba aclimatarse a este mundo y, aún más importante, a su nuevo cuerpo. La escena cambió a la mañana siguiente. Un campo de entrenamiento dentro del reino del sol naciente apareció a la vista. Los 4 héroes invocados formaban fila, listos para comenzar su entrenamiento. Frente a ellos se encontraba una serena e intimidante mujer con armadura, Iana. Se presentó como la caballero comandante del reino del sol naciente y les informó que les enseñaría personalmente artes marciales. Su presencia irradiaba autoridad y confianza. Anori la miró pensativo. Una caballero comandante de todo un reino. Tal rol era raro en su antiguo mundo, pero no imposible en la fantasía. Reflexionó sobre si su posición se debía al mérito, a la imagen política o a los problemas financieros del reino. Iana se volvió hacia Tamaki y Oi. Ella reconoció que ambos tenían un fuerte potencial mágico, pero enfatizó que incluso los usuarios de magia necesitaban conocimientos básicos de artes marciales. Normalmente, comenzarían con entrenamiento de fuerza, pero determinó que no era necesario en su caso. Sus estadísticas ya habían excedido las normas humanas. Inori asintió en silencio. Por supuesto, el entrenamiento de fuerza era inútil para ellos. Ya eran excepcionales. Luego presentó a los héroes formalmente. Ryuto Sensaki, 17, héroe humano de otro mundo, ahora aliado con el reino del sol naciente.
Sus estadísticas HP 1023, límite de bendición, título, ninguno. Tamaki Karasawa, 17, estadísticas de erudito humano, HP 895. Bendición, maná, afinidad, título, ninguno. Aoi Sogai, 16, también un erudito humano. Estadísticas, HP 562. Artes del límite de bendición. Título, ninguno. Cada uno de ellos había superado claramente el límite humano natural. Gianna luego señaló que a diferencia de los demás, Inori era diferente. Tuvo que desarrollar su fuerza física desde cero hasta al menos el nivel de un soldado raso. La siguiente secuencia mostró a Inori esforzándose a través del entrenamiento físico. El sudor corría por su rostro mientras hacía flexiones. El agotamiento pesaba sobre sus extremidades, pero el entrenamiento continuó. No tenía opción. Le prometí entrenarlo personalmente y lo insté a tomárselo en serio. La fatiga se acumuló en su mente. Sus pensamientos se nublaron. Escapar no era una opción. Justo entonces, llegaron dos figuras más. La primera era la familiar princesa de coletas del otro día, atractiva y llena de autoimportancia. A su lado estaba otra elegante joven cuya belleza era impactante. Inori inmediatamente reconoció a la primera princesa con fastidio. Notó que la nueva chica estaba acompañada por una doncella y concluyó que también debía ser una princesa. Era deslumbrante, pero su rostro carecía de emoción. Su expresión era rígida, como la de una muñeca perfectamente tallada con una sonrisa falsa practicada. Algo en ella parecía frágil, calculador. Iana saludó respetuosamente a ambas princesas y les preguntó qué las había traído al campo de entrenamiento. La respuesta quedó clara. Ambas pertenecían a la realeza. La segunda princesa declaró que había venido a observar el entrenamiento del héroe. La primera princesa, en su tono habitual, declaró que su presencia era un regalo. Su condescendiente gratitud resonó una vez más. Allí estaba de nuevo con sus discursos de autosuficiencia. La segunda princesa se acercó a Inori con calma y se presentó. Sus modales eran refinados y su mirada firme. Expresó que era un placer conocerlo. De ahora en adelante, interactuaría con él de forma más directa. Más tarde ese día, Inori se encontró dentro del castillo real del Reino del Sol Naciente. En una cámara iluminada por la luz del atardecer, se sentó frente a la segunda princesa. Ella le explicó que esa habitación sería donde tendrían lugar sus lecciones. Inori no pudo evitar sentirse incómodo. Él era el único que tenía una clase aparte. Los otros tres héroes estudiaban juntos en una habitación distinta bajo la tutela de la primera princesa. Sin embargo, la razón no se ocultaba. La primera princesa se había negado a enseñar a alguien que no fuera un héroe oficial. Había considerado la idea absurda. Inori la aceptó en silencio por ahora, pero en el fondo una promesa se agitaba en su corazón. Algún día se vengaría. La segunda princesa se puso de pie con gracia regia, su presencia exigiendo atención mientras levantaba la mano con suavidad y anunciaba el comienzo de la lección. Su voz transmitía una serena autoridad al anunciar que comenzarían. Pero justo cuando estaban a punto de pronunciarse las primeras palabras, Inori, aún lleno de curiosidad e incertidumbre sobre el mundo real al que había entrado, levantó la mano con vacilación y pidió hacer una pregunta antes de empezar. Ella lo miró con serena paciencia, aceptando su interrupción sin mostrar molestia alguna, y simplemente le preguntó qué quería saber. Inori, eligiendo cuidadosamente sus palabras, preguntó si ser la segunda princesa significaba ser la hermana menor de la primera. La segunda princesa esbozó una leve sonrisa y explicó que, a pesar de su título, en realidad era la hermana mayor. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias complejas y delicadas dentro de la casa real, no se le había otorgado el título de heredera. En cambio, el trono había pasado a su hermana menor, la primera princesa. El asunto, como ella insinuó, no era fácil de resumir. Inori procesó esta revelación con calma. La situación era claramente complicada, como la mayoría de las sucesiones reales a lo largo de la historia, intrigas, política, dinámicas familiares. Siempre era difícil de desentrañar. Decidió no insistir más en el tema y lo dejó de lado mentalmente. Concluido ese breve intercambio, la segunda princesa reanudó la lección. Inori escuchó atentamente mientras ella comenzaba a explicar la fundación histórica del reino. Según ella, el Reino del Sol Naciente había sido fundado hacía mucho tiempo por uno de los héroes legendarios que habían ayudado a derrocar al anterior rey demonio. Lo que hacía esto único era que este héroe no había sido un caballero con espada ni un gobernante real.
Había sido una mujer, una maga, una bruja. Este origen histórico había moldeado toda la cultura y la estructura social del reino. El culto a las brujas y el respeto por las mujeres mágicas estaban profundamente arraigados en sus tradiciones. Como resultado, las mujeres desempeñaban papeles centrales en el gobierno, el ejército y la educación mágica. En este reino, el trono se transmitía a las mujeres de la familia real, no a los hombres. El rey, a diferencia de la mayoría de los demás reinos, no heredaba el poder. En cambio, se casaba con alguien de la familia real y servía como regente, gestionando los asuntos del Estado sin autoridad absoluta. Además, la reina tenía el control absoluto. Incluso tenía el poder de despojar al rey de su autoridad mediante el divorcio, si lo consideraba necesario. Era una estructura matriarcal diferente a todo lo que Inori había conocido antes. De la segunda princesa, Inori adquirió conocimiento de la profunda y singular historia de esta nación. También aprendió los principios básicos de las prácticas mágicas del reino, cómo se entrelazaban con la cultura y el poder. Pero a medida que la lección avanzaba, el agotamiento se apoderaba de él. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse alerta, Inori se quedó dormido en medio de la clase. El mundo a su alrededor se desdibujó y se sumió en un sueño inesperado. Más tarde esa noche, bajo la suave luz de la linterna de su habitación, Inori se incorporó en la cama. Reflexionó sobre los acontecimientos del día y se preparó mentalmente para lo que vendría. El tema del día siguiente serían ideologías mágicas y al día siguiente, entrenamiento práctico de magia. Le había pedido prestado un libro introductorio de magia a la segunda princesa, un gesto del que ahora se sentía culpable, considerando que se había quedado dormido durante su lección. Aún así, ella no había mostrado irritación. En cambio, simplemente le había sonreído, con una expresión tan serena y tranquila como siempre, sin delatar frustración. Era el momento de intentar un experimento, uno que había pospuesto el día anterior. Activando su verdadero ojo místico, se concentró en su habilidad única, el poder de almacenar cualquier círculo mágico que viera y activarlo más tarde a voluntad. Pero por mucho que se concentrara, no ocurrió nada. Ni siquiera sintió la más mínima sensación de que un círculo mágico estuviera almacenado. Lo intentó de nuevo con otros círculos mágicos, poniendo a prueba sus capacidades. Aún así, no hubo respuesta. Fue exactamente como temía, un fracaso total. No se almacenó magia. No se produjo ninguna activación. Entonces lo impactó. Recordó algo importante. Poseía otro ojo. Y en ese otro mundo donde obtuvo ambos ojos, la situación había sido peligrosa. Si perdía el control o se volvía loco, sería un grave problema. Para evitarlo, decidió hipnotizarse. Recordó una técnica de magia hipnótica avanzada enseñada por un médico excéntrico de ese mundo. Normalmente, habría sido imposible memorizar una técnica tan compleja al instante. Pero gracias a la memoria fotográfica que le otorgaba su ojo místico de la poesía, recordaba cada detalle. El círculo mágico de hipnosis provenía del mismo mundo que el ojo mágico. Dibujó cuidadosamente el intrincado círculo y sintió una extraña sensación, una que nunca antes había experimentado. Algo se movía en su interior. Si lo había logrado, necesitaba verificar si el hechizo se había activado de verdad. Tocó el timbre de su habitación, llamando a Sunala. Ella llegó puntualmente y le preguntó si la había llamado. Sin dudarlo, Anori usó el hechizo hipnótico sobre ella, activándolo con el poder de su ojo. Para comprobar si había funcionado, le hizo una pregunta completamente aleatoria, una que sin duda confirmaría si estaba bajo su control. Le preguntó qué color de ropa interior llevaba ese día. Sin pestañear ni dudar, la hipnotizada señora Nala respondió, era negra. Inori asintió en silencio. Su respuesta era correcta. Su visión de rayos HK lo confirmó. Pero otra revelación surgió. ¿Podría ser que el verdadero ojo místico solo pudiera almacenar círculos mágicos originados en el mundo donde lo había obtenido? Este descubrimiento planteó aún más preguntas y el misterio de sus ojos se hizo aún más profundo. Inori se sumió en sus pensamientos, tratando de comprender las verdaderas limitaciones de los ojos místicos de JYN. ¿Era realmente posible que solo pudieran almacenar círculos mágicos del mundo al que pertenecían originalmente? De ser así, entonces la única magia que podría almacenar sería el hechizo de hipnosis avanzado. Los pensamientos de Inori regresaron al momento de su propia invocación. Había visto el círculo mágico con sus propios ojos. Los intrincados símbolos y la luz brillante se habían grabado a fuego en su memoria. Si era el mismo, podía recordar cada detalle.
Con firme determinación, concentró su energía y almacenó el círculo mágico de invocación dentro de los ojos místicos. Decidido, Enori salió. Recreó el círculo mágico exactamente como lo había recordado. Un poder inundó su cuerpo. Fue abrumador. Una oleada de nuevas habilidades lo inundó. Y en ese momento, se dio cuenta de que lo había logrado. Se había teletransportado con éxito al bosque cerca de la capital. Este no era un movimiento común, era el resultado de una poderosa técnica de combinación, comentó Salt. Fusionó la visión a larga distancia otorgada por los ojos místicos del puerto con la capacidad de cambiar de perspectiva de los ojos místicos del dios. En el momento en que desbloqueó esta fusión, obtuvo una nueva libertad. Ahora podía ir y volver a voluntad. Con la oscuridad de la noche como cobertura, Inori decidió experimentar con sus habilidades. El velo de la noche le permitió desatar todo su poder sin restricciones. Aprovechando la energía del Jin de magia negra, descubrió una habilidad fascinante. Si el objetivo era un objeto inerte, podía ser completamente dominado usando el poder de la oscuridad. Una vez dominado, estos objetos podían ser manipulados libremente e incluso almacenados en su sombra, haciéndolos desaparecer del mundo físico. Sin embargo, había una limitación. Si bien no podía usar objetos dominados para controlar directamente a otros no dominados, existía una laguna. Al detener la dominación en el momento oportuno, podía afectar su entorno de formas indirectas pero astutas. No podía decidir si esto hacía que su poder fuera más conveniente o más complejo. Lo que lo sorprendió aún más fue la versatilidad de su magia negra. Ahora podía moverse en espacios interiores ocultos, dentro de árboles huecos, bajo tierra, a través de grietas estrechas. Sus poderes le permitían existir en lugares inaccesibles para otros. Con esto, comenzó a fabricar armas con cualquier material que pudiera dominar, moldeado por su voluntad y objetivo. Durante el día, adoptó un enfoque diferente. Con su mirada mística de poeta, Inori comenzó a observar atentamente las sesiones de entrenamiento del comandante nocturno. Los movimientos del comandante mientras guiaba a los héroes eran precisos, disciplinados y poderosos. Enori memorizaba cada postura, cada paso, cada golpe. Entrenaba incansablemente, repitiendo esos movimientos una y otra vez. Su cuerpo comenzó a responder instintivamente, reflejando la técnica del comandante. Inori sintió el progreso en sus músculos y mente. Se prometió a sí mismo que, de ahora en adelante, siempre que tuviera tiempo libre, lo dedicaría a practicar estas habilidades de combate. Entonces, una notificación repentina apareció en su ventana de estado. Había adquirido la habilidad de esgrima de nivel 1. Inori hizo una pausa. Una sensación de logro lo invadió. Así que así era como funcionaba la adquisición de habilidades. No era instantáneo. Requería concentración, repetición y paciencia. Pero era posible. Sonrió. Su siguiente objetivo se hizo evidente. Desbloquear la habilidad que le permitiría subir de nivel. Justo entonces, un sonido desconocido resonó por el bosque. Al acercarse a la fuente, se encontró con una extraña criatura. Estaba frente a él, al principio inidentificable. ¿Era un pájaro o un monstruo? Su sistema respondió rápidamente, mostrando información detallada. Monstruo de tipo pájaro mantenía 765. Bendición, ninguna. Título, ninguno. Los ojos de Anori se abrieron de par en par. Esta criatura era absurdamente poderosa. Un monstruo como este no era común. Era una especialidad del reino del sol naciente. Incluso había oído rumores de que la lujosa cama de su habitación estaba hecha con las plumas de este monstruo. ¿Podría la gente de este reino realmente cazar bestias tan letales? Continuó por el bosque, buscando más monstruos. Sorprendentemente, incluso los que parecían más débiles tenían estadísticas promedio entre 500 y 600, sin contar la inteligencia. Algunos incluso superaban sus propias estadísticas. Pronto se hizo evidente que o los monstruos del bosque eran de un nivel inusualmente alto, o él mismo seguía siendo demasiado débil. Y al darse cuenta de eso, Anori apretó los puños. Más decidido que nunca a fortalecerse. La escena cambió a una tranquila noche de luna en el castillo real. Sus vastos pasillos permanecían en silencio, salvo por el lejano susurro de las hojas y el aliento frío. De repente, la quietud se rompió cuando la segunda princesa entró en los campos de entrenamiento del castillo, donde la caballero del reino, Ayana, se encontraba en alerta. La inesperada visita tomó a Egiana por sorpresa.
Hizo una reverencia respetuosa, dirigiéndose a la princesa por su título real, pero no pudo evitar expresar su preocupación por su aparición a altas horas de la noche. El castillo, aunque era un lugar seguro, seguía estando sujeto a protocolos, y que la princesa deambulara sola sin sus guardias era algo fuera de lo común. La segunda princesa, tranquila y serena, se dirigió a él y solicitó un momento privado para hablar. Su expresión era indescifrable, pero su voz denotaba curiosidad. Sacó a relucir un tema de reciente interés. Ella ha escuchado que Anori y su grupo se abstienen de usar herramientas mágicas durante el entrenamiento. Y Ana, erguida con su armadura, asiente y explica, sí, es cierto. Los 3 héroes están entrenando con armas básicas no mágicas. Y Nori, en particular, se centra por completo en el entrenamiento de fuerza física. Creo que antes de que cualquier guerrero pueda confiar en la magia, primero debe dominar los fundamentos de las artes marciales. Confiar en el poder externo demasiado pronto puede generar dependencia y debilidad. Ahora mismo, lo más importante es construir una base sólida, tanto física como mental. La segunda princesa escucha en silencio, tras una breve pausa, cuestiona el razonamiento. Si van a usar herramientas mágicas en algún momento, ¿no sería más eficiente presentarlas y explicarlas ahora que más tarde? Ana responde con cuidado pero con firmeza. Reconoce que las herramientas mágicas sí otorgan poder. Sin embargo, la fuerza obtenida sin esfuerzo es peligrosa. Si uno se vuelve dependiente del poder artificial desde el principio, puede que nunca aprenda el valor de su propio potencial. Por eso insiste en que ahora es el momento de entrenar la mente y el cuerpo para prepararlos para cualquier prueba que les aguarde. La segunda princesa baja la mirada. Su silencio habla más que cualquier palabra. Luego se disculpa suavemente, reconociendo que podría haberse cedido al cuestionar a alguien considerado el guerrero más fuerte de la humanidad. Aún así, veo a través de la formalidad. Tras la sonrisa cuidadosamente forjada de la princesa, hay un leve atisbo de decepción, uno que antes no existía. Y Ana lo señala en voz baja, comentando que la princesa ya no sonríe como antes, como si la calidez se hubiera desvanecido de su expresión. Dándole la espalda ligeramente, la segunda princesa responde en voz baja. Afirma que sigue sonriendo incluso ahora. Pero algo en su tono se siente distante. Y Ana decide insistir, preguntando qué piensa realmente la segunda princesa de la primera princesa. Sin dudarlo, la segunda princesa describe a su hermana mayor con elogios. Talentosa, respetable, llena de ideales y convicciones. Insiste en que la primera princesa es alguien que pertenece naturalmente al trono. Pero Ihana no está satisfecha. Se pregunta cuidadosamente si esas palabras son realmente sinceras o simplemente la respuesta que se espera de la realeza. La segunda princesa se endurece. Su voz se vuelve más fría. Le recuerda a Ayana los peligros de hablar sin cuidado. En palacio, las paredes oyen. Hablar mal de la primera princesa podría considerarse una blasfemia, y esas cosas no quedan impunes. Su advertencia es clara. Hay verdades que es mejor callar. Egiana hace una leve reverencia, reconociendo la precaución. Pero en su interior piensa, la princesa Aliyah se preocupa demasiado. Sus miedos son innecesarios. Egiana desea en silencio que la princesa fuera más abierta, más dispuesta a confiar. La escena cambia suavemente a Nori. Han pasado 2 semanas desde su llegada a este mundo extraño y desconocido. Sus días han estado llenos de un intenso entrenamiento en artes marciales, y el progreso es visible. Los 3 héroes se adaptan a paso firme. Rayuto sigue aprendiendo esgrima, comprobando si la espada se siente natural en su agarre. Practica día y noche, comprendiendo poco a poco el arte del combate cuerpo a cuerpo. Tamaki, por otro lado, ha comenzado a entrenar con el bastón. Aunque el bastón es tradicionalmente una herramienta mágica, ella lo maneja más como un garrote, confiando más en la fuerza bruta que en la delicadeza mágica. Nori no puede evitar preguntarse si es simplemente músculo, confiando más en la fuerza que en la estrategia. Aoe, la silenciosa, está aprendiendo a usar el arco. Sus habilidades con el arco mejoran rápidamente. Normalmente, un arquero es vulnerable al disparar, necesitando que alguien cubra su defensa. Pero la IA es diferente. Y usa magia de barrera, protegiéndose con escudos mientras lanza flechas a distancia. Sus habilidades eliminan las debilidades habituales de un luchador de largo alcance. Inori evalúa mentalmente la dinámica del grupo. Rayuto, el luchador de corto alcance. Tamaki, capaz de manejar tanto la magia de largo alcance como el combate físico, y Abei, veloz, defensivo y letal a distancia.
Juntos, forman una unidad equilibrada que complementa sus fortalezas. En cuanto a Inori, su camino es diferente. Hace 3 días, comenzó su entrenamiento formal en artes marciales. En lugar de espadas, se centra en dagas y técnicas de lanzamiento. Sus lecciones incluyen sigilo, detección de trampas y habilidades de desarme. Todo lo que un explorador necesita. Cada vez es más evidente que su rol se está moldeando desde el principio. Una sombra que opera tras las líneas enemigas. Esto le conviene. Su habilidad de detección, vital para las misiones de exploración, necesita afinarse. Pero a diferencia de otros, su progreso depende del esfuerzo personal. Sus habilidades únicas requieren un desarrollo cuidadoso y un uso estratégico. Entre estas habilidades se encuentra el control remoto por dominación, un poder con el que ha comenzado a experimentar. Mientras entrenaba, Enori vio al mismo monstruo pájaro de antes. En esta ocasión, Enora tenía una estrategia. Usando su movimiento de sombra, se acercó, listo para atacar. Ineri ya había mejorado sus habilidades en el movimiento de sombra, combinando varias habilidades en un asalto mortal. En esta ocasión, Inori combinó la creación de armas y la magia oscura, formando cuerdas de sombra reforzadas con energía pura. En el momento en que atacaron, el monstruo pájaro no tuvo ninguna posibilidad. Las cuerdas se enrollaron alrededor de su cuerpo, sujetándolo como un cazador, jugando con su animal capturado. Con un movimiento rápido de los dedos de Anori, ajustó la trampa, transformando su creación en algo más maligno. Seda negra de la muerte. El pájaro emitió un agudo grito, forcejeando con gran dolor mientras Anori avanzaba. Sus ojos se fijaron en su poder menguante. El poder creció en la mirada de Anori mientras usaba la hipnosis, imponiendo su férrea voluntad en la mente de la criatura. La luz en sus ojos parpadeó. Así, el monstruo cedió, cayendo bajo el control de Anori sin luchar. Inori sabía que la magia oscura nunca podría controlar a los vivos. Pero los muertos eran verdaderamente suyos. Nori terminó el trabajo. Un movimiento rápido. Entonces levantó el cuerpo sin vida en el aire. La sombra bajo Inori se agitó, abriéndose como la boca de una bestia, tragándose el cadáver por completo. Un lugar de almacenamiento perfecto, bien escondido en la oscuridad, donde nadie pudiera verlo. Pero eso no fue suficiente. Anori quería más. Moviéndose entre las sombras, rastreó a otro monstruo, una cosa fea, ni siquiera buena para comer, pero perfecta para su propósito actual. Para cuando finalmente amaneció, Inori había derrotado suficientes criaturas para impulsar su crecimiento continuo. Se teletransportó de vuelta a su habitación, cayendo sobre su cama, justo a tiempo para su rutina habitual. Nala, siempre persistente, despertó a Anori sin fallar, arrastrándolo de vuelta a la realidad. Durante las últimas 2 semanas, Enori había estado usando hipnosis para obtener secretos sobre el reino del sol, y lo que encontró fue nada menos que pura locura. El linaje real siempre se había transmitido a través de las hijas, pero uno tras otro, los jóvenes herederos comenzaron a morir jóvenes. Una extraña enfermedad los exterminó a todos, dejando el trono real vacío. Temiendo la extinción, la familia real tomó medidas drásticas y nombró a una duquesa como concubina del rey. La duquesa dio a luz a una hija, Alaliya, una niña llamada a heredar el trono, pero el destino tenía planes muy diferentes. 7 años después, la reina dio a luz a otra niña, Amanda. Entonces todo cambió. Nacida con la magia de la reina, Amanda se convirtió en la niña amada, Aliyah. Una vez que la futura reina fue abandonada, como un juguete viejo y no deseado, la educación, la formación y las responsabilidades reales fueron despojadas, reemplazadas por una fría y dura indiferencia. La joven que iba a ser reina se convirtió en nada más que una sombra, ignorada y olvidada. Enori medio dormido y otra lección verdaderamente aburrida. Se sorprendió mirando a Leo con una extraña y profunda compasión. Ella se acercó y golpeó el escritorio frente a él, llamándolo de inmediato. Si Inori no estaba dispuesto a aprender como es debido, entonces estas lecciones eran completamente inútiles. Apenas reprimió un bostezo, poniendo los ojos en blanco ante su regaño. Pero entonces su tono cambió, diferente de las palabras educadas y vacías que siempre usaba. Aliyah regañó a Inori. Si de verdad estaba aprendiendo detección y ocultación, además de artes marciales, entonces debía tomárselo todo en serio. La magia no era su punto fuerte, pero sí tenía algo más. Una habilidad especial que otros no tenían. Si se concentraba, si se esforzaba por conseguirla, podría superar todas las expectativas. Se burló de la idea,
pensando en lo patético que debía verse en ese mundo extraño donde incluso la criada más débil lanzaba hechizos básicos. ¿Qué iba a hacer? Seguir luchando mientras otros lo superaban con gran facilidad. Pero entonces Aliyah hizo algo inesperado. Se enfadó de verdad. No una frustración disimulada, ni su típica sonrisa falsa, sino una ira ardiente.